Muy buenas a todos, soy tu compa el Barrios. Y espérate que me recoloque el micrófono. En el día de hoy vamos a hablar de una de las mayores mentiras que se han puesto en nuestra sociedad. Vamos a hablar de algo que nos llevan reclamando siglos, que ni siquiera es culpa nuestra. Primero porque no estamos ahí y segundo porque ni siquiera ocurrió. Está la familia ahí afuera, que no entre la familia. Nada, vamos a hablar, damas y caballeros, de la leyenda negra española. Cómo surge, cómo evoluciona y por qué sigue siendo polémica hoy en día cuando no debería ni de ser una cuestión a debatir. Pero bueno, allá vamos. Primero, ¿qué demonios es la leyenda negra española? La leyenda negra española es un conjunto de historias y relatos fantásticos que se dedica a desprestigiar la historia de España. Se dedica a calumniar, se dedica a falsificar la historia de España y de Hispanoamérica. Básicamente lo que quiere decir la leyenda negra española es que cuando los españoles, que ni siquiera era España, era la corona de Castilla, pero bueno, cuando la corona de Castilla llega a Hispanoamérica, poco más o menos que los exterminaron a todos. Asesinatos, violaciones, hay dibujos inclusive de violaciones, de indígenas siendo quemados vivos como si estuviera haciendo una barbacoa, poco más o menos. Vamos, que fuimos. Que supuestamente de los nazis a los conquistadores españoles había un paso. Y nada más lejos de la realidad. No olvidemos que nada más llegar, Hernán Cortés, cuando llegó con sus tropas, eran poco más de 1000 hombres. Cuando Hernán Cortés llega a Tenochtitlán, eran poco más de 1000 hombres. Pensadlo, por favor. ¿En qué planeta, en qué mundo fantástico, 1000 hombres, algo más de 1000 hombres, todo lo bien armado que tú quieras, pero en qué mundo fantástico algo más de 1000 hombres es capaz de conquistar el imperio azteca entero y hacer con ese territorio lo que te dé la gana? Imposible. Y la verdad es que no hubo una conquista como tal. La mayoría de batallas que hubo no fueron entre españoles e indígenas. La mayoría de batallas que hubo fue entre indígenas. Porque hay que entender un poco cómo se encontraba el imperio azteca antes de que llegaran los españoles. El imperio azteca era un imperio esclavista que tenía una metrópoli central que era la Ciudad de México, Tenochtitlán en aquel entonces. Tenía una serie de pueblos en su alrededor esclavizados que trabajaban para la metrópoli. Y fueron estos pueblos esclavizados, como los taxcaltecas, los que se unirían a las fuerzas españolas de Hernán Cortés y los que serían la principal fuerza de choque contra las tropas aztecas. Porque es lo que os digo, independientemente de lo bien armado que estén, ¿en qué mundo 1000 y algo personas conquistan un imperio entero? Imposible. También hay que remarcar que no fueron solamente los indígenas. También es verdad que las enfermedades que se trajeron al continente americano hicieron un destrozo enorme. Tanto en la época azteca como cuando ya los españoles tomaron el control de la región. Las enfermedades como la viruela, el sarampión, la peste bubónica, entre muchas otras, hicieron una destrucción enorme en la región. Estamos hablando de que a lo largo de los años inclusive de ocupación española, estamos hablando de millones y millones y millones. Es decir, que a los nativos poco más o menos, sí, hubo un exterminio de nativos, pero no fueron los españoles. Primero, porque no hubo esas barrabasadas que se describen por parte de los españoles, y segundo, porque eran 1000 y algo. ¿Hubo un exterminio masivo? Sí, pero por parte de esas enfermedades que se trajeron al continente y con la que los nativos no estaban preparados. Es decir, ¿hubo un exterminio masivo? Sí. ¿Fueron los españoles? No.
fueron esas enfermedades contra las que no estaban preparados. Pero ahora tú te preguntarás, David, ¿cómo fue la ocupación española en América? Una vez toman el control de la región, ¿qué hicieron con los nativos realmente? España, cuando toma el control de la región, si bien es cierto que había comercio de esclavos, no llegó al nivel que pudo llegar en otras naciones como Países Bajos o Portugal. El control español de la región garantizaba una igualdad ante la ley, que era totalmente insólito en la época. De hecho, los movimientos progresistas de ahora, tanto que defienden la multiculturalidad y el multirracialismo, no entiendo por qué no defienden el Imperio Español. La Isabel II, insisto, cuando España aún ni siquiera existía, dijo que todos los territorios de la región y consecuentemente todas esas gentes eran sus súbditos y consecuentemente ciudadanos de la corona. Consecuentemente eran hombres libres y consecuentemente no podían ser esclavos porque son súbditos míos. Y de hecho la Constitución de 1812, la PEPA, la hemos estudiado en clase más de una vez, dicha Constitución decía que España era la unión de todos los españoles en ambos continentes, independientemente del color de la piel. Y de hecho, muchos de estos políticos indigenistas reclaman todo el rato que pidamos perdón, cuando no se dan cuenta que de no haber sido por esa política de mestizaje, porque hubo un mestizaje, de hecho, si eres moreno de piel, da gracias a que no fuimos unos genocidas asesinos porque tú ni siquiera estarías vivo. Hubo un mestizaje, un fuerte mestizaje. Hubo una asimilación cultural. De hecho, los cristianos fuertes ahora son los hispanoamericanos. Hubo una creación de una nueva España. Es decir, si vosotros miráis el modelo colonial inglés, los ingleses se dedicaban a extraer recursos de la región, a explotar los recursos de la zona y a enviar a sus prisioneros ahí. Pero los españoles lo que querían era hacer una nueva España. Es decir, recordando lo que tenían en casa, poco más o menos querían copiar y pegar. Y de hecho lo hicieron, crearon una nueva sociedad. Crearon territorios prácticamente autosuficientes. Que no solo es que fueran prácticamente autosuficientes, sino que enviaban grandes cantidades de materias primas, de recursos manufacturados, de oro y plata. ¡Devuélvanos el oro! Nos dicen todo el rato. Sí, como una gran cantidad de oro y plata que se llevó de Hispanoamérica a la península. Eso no es ninguna mentira. Y de hecho nos volvimos famosos precisamente por el comercio de este oro. Y honestamente, con todas las guerras que teníamos montadas en Europa, nos hacía bastante falta. Pero bueno, ¿por qué surge esta mentira? Esta mentira surge con la idea de desprestigiar la historia de España y con la idea de crear un sentimiento anti-hispanista. Pero para eso tenemos que irnos al proceso de independencia de Latinoamérica. Estamos hablando de cuando Simón Bolívar, que es curioso, no ganó ni una batalla, pero ganó la guerra. Principalmente porque estaba apoyado por el Reino Unido. Estamos hablando de José de San Martí en la Argentina y de muchos otros de los cuales no me sé los nombres. Estamos hablando de hijos de españoles, de criollos, como se les llamaba. Gente blanquita como yo. Lo curioso es que cuando esos territorios eventualmente se independizan, esa igualdad ante la ley por parte de las distintas personas de distinta tonalidad de piel desaparece prácticamente. De hecho, el motivo real de la insurrección en Hispanoamérica era, primero, porque España estaba metida en la guerra de independencia. Consecuentemente, la mitad de España estaba ocupada por los franceses y la otra mitad eran grupos guerrilleros tratando de echar a los franceses. Y segundo, el motivo real de la independencia de Hispanoamérica era que las élites criollas tenían que hacer caso a las órdenes que se daban de Madrid y ellos querían actuar por su cuenta. Es decir, que el motivo de la independencia no es un movimiento revolucionario y patriótico que quiere salvar a millones. No, era un motivo económico.
Y de hecho se demostró, porque personas como Simón Bolívar le besaron los pies al Imperio Británico. Literalmente. Le besaron los pies al Imperio Británico. Y de hecho tú ves movimientos como el Partido Socialista de Venezuela, el de Maduro y de Chávez, que supuestamente son movimientos socialistas, revolucionarios, progresistas, que quieren buscar un mundo social más justo y tienen como icono ideal a un hombre racista, porque básicamente trataba a los indígenas como esclavos. Estamos hablando de alguien racista. Estamos hablando de alguien liberal, que se supone que para un buen socialista ser liberal es poco más o menos ser Satanás. Estamos hablando de un vendepatrias. ¿Y ese es el mayor icono de ese socialismo en tu país? Pues es que, volviendo al vídeo de la inmigración, coño, es normal que venga tanta gente de Venezuela. Con ese tipo de clase política, yo no entiendo que venga tanta gente de Venezuela. Pero, por si os ha quedado alguna duda, nuestros amigos de Brigada, nuestro amigo Brigada Antifraude, os ha hecho un pequeño vídeo para que lo entendáis mejor. Hispanoamericano, ¿te has pasado la vida preguntándote cómo sería si te hubieran conquistado los ingleses? ¿Te gustaría vivir esa experiencia en primera persona? Pues no te puedes perder nuestro nuevo campamento Anglo Colony. En él podrás experimentar de primera mano lo que es ser una colonia inglesa. Te pondremos a trabajar para extraer materias primas para la metrópoli y podrás experimentar una hambruna como las que hubo en la India o en Irlanda bajo el dominio inglés. Por fin tu sueño de haber sido conquistado por los ingleses se hará realidad. Reserva ya tu plaza y no te lo pierdas. Creo que no tengo que explicar nada más, ¿verdad? Es un maldito chiste, es un chiste malo. Y ya no es solamente que condenen la historia o que directamente la falsifiquen. Es que están mintiendo incluso sus propios ideales, a su propia gente. Se tergiversa la historia de tal modo que se cuentan relatos fantásticos. Y los primeros que lo hacen son los políticos. De hecho, ya no está en el poder, pero el expresidente de México, Amadeo López Obrador, estuvo pidiéndole al rey de España que me dirás tú qué demonios tiene que ver el rey de España en todo esto. Le pidió al rey de España y al gobierno español que pidieran perdón por la conquista. ¿Qué culpa tenemos Primero, ¿qué culpa tenemos los españoles modernos de los abusos que se pudieran cometer en dicha época? Y segundo, ¿de verdad tenemos que pedir perdón por algo que se hizo hace 500 años? ¿Y que realmente no estuvo tan mal? Eso no quiere decir que el Imperio Español fuera un lugar idílico donde todos vivían en perfecta paz y armonía, nada más lejos de la realidad. Pero ese superimperio racista que ha querido vendernos Hollywood, ese superimperio racista nunca existió. De hecho, si por algo se puede criticar al Imperio Español, es por no tener bajo control a esa nobleza criolla. Si por algo se puede criticar al Imperio Español, es porque tenía a una élite blanca, que eran los criollos y que eran los que luego liderarían el proceso de independencia. Si por algo se puede criticar al Imperio Español es por eso. Porque los nativos, cuando surgen los movimientos de independencia en México, en Venezuela, en Colombia, etcétera, etcétera, los nativos no se unen a los independentistas, los nativos se unen a las fuerzas españolas. Es lo que he dicho, la independencia de esas regiones primero significa la pérdida de total control económico o soberano, porque, como os he dicho, no fueron libertadores, fueron vendepatria. Y segundo, al independizarse, cualquier tipo de justicia racial, para que me entendáis, cualquier tipo de ley que protegía a los nativos y a los indígenas y a los mestizos inclusive de no ser explotados, desaparece. Recordad,
Isabel la Católica dijo que todos eran iguales ante la ley y la Constitución de 1812 dijo que España era la unión de todos los españoles en ambos lados del Atlántico, independientemente del color de la piel. Pero claro, cuando los españoles se van, eso desaparece. Y cuando pones a alguien como Simón Bolívar, alguien abiertamente racista como es Simón Bolívar, ¿qué demonios crees que iba a pasar? ¿Qué demonios crees que iba a ocurrir? Los nativos se unieron a las fuerzas españolas porque la alternativa era la servidumbre. Los nativos y los mestizos se unieron a los españoles porque la alternativa era vivir arrodillados, que de hecho vivieron arrodillados durante mucho tiempo. Pero como los americanos y los ingleses son los que han acabado siendo los amos y señores del mundo, ellos pueden reescribir la historia como les dé la gana. Entonces se cuentan relatos fantásticos, pero no se cuenta la realidad. Y somos nosotros los malos. Y somos nosotros supuestamente los malos. Cuando, insisto, ni fue un imperio sanguinario que agarraba a los mexicas y le hacía pinchitos morunos, como se describía en los libros de la leyenda negra que se distribuyeron por media Europa. Ni fue ese imperio que impuso una religión en otro lado. Las misiones jesuitas primero eran misiones para... Sí, eran misiones para evangelizar, las cosas dejarlas claras, eran misiones religiosas. Pero eran misiones para enseñarle a leer, a escribir, a cultivar la tierra mejor inclusive, a crear comunidades grandes, a crear una sociedad más avanzada, para que me entendáis. Sí, había un motivo religioso detrás, por supuesto. Pero es que, imagínate ese argumento de la imposición religiosa, decírselo tú a los hispanoamericanos de ahora, cuando precisamente los hispanoamericanos son los cristianos fuertes en el mundo hispano. Mientras España se lleva secularizando desde el fin de la dictadura franquista, los cristianos fuertes en España ahora son los inmigrantes hispanoamericanos. De hecho, si veis las nuevas iglesias que se construyen, los grupos evangelistas que hay son colombianos, son venezolanos, son mexicanos, son cubanos, son extranjeros. Así que, ¿qué queréis que os diga? Nos han estado mintiendo toda la maldita vida. Y no ha sido hasta hace más bien poco que se está comenzando a decir la verdad. En parte porque de una vez por todas tenemos algo de sentido nacional y no vamos a dejar que nos pisotee un tercer país que ni siquiera es ningún tipo de potencia como es México. Porque, seamos honestos, si ya nos dejamos pisotear por los americanos y por los alemanes, vamos a dejarnos que nos pisotee una nación como México, con un presidente que han tenido que ni siquiera sabe lo más mínimo de historia, de verdad. Seríamos muy tontos si pedimos perdón. Y lo más triste de todo esto es ver si bien no están en el gobierno, a líderes de la izquierda política, o que fueron líderes de la izquierda política como Pablo Iglesias, el coleta, para que nos entendamos todos, pidiendo perdón en la televisión pública mexicana por algo que no hemos hecho. Porque los antihispanistas, el relato de la leyenda negra, al igual que el relato progresista de la sociedad, ese es un relato. Es como los cuentos de las princesas Disney, es un cuento. Pero la realidad no es algo que tú puedas tergiversar. Si cuentas una mentira 1000 veces, la mentira va a seguir siendo mentira. Se puede ocultar la verdad, se puede tergiversar la verdad, pero la verdad es una e inmutable. No se os olvide nunca. Muchachos, ha sido un honor, ha sido un placer, y otro día, amigos míos, nos volvemos a ver. Cuídense, suscríbete, dale a like y comparte el vídeo, hijo puta, quiero llegar a los 100 suscriptores ya. Habrá vídeo especial cuando lleguemos a los 100 suscriptores. Os quiero.